Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les saluda su hermano Orlando Horacio Machado desde Costa Rica, América Central. El día de hoy vamos a estar escudriñando las Sagradas Escrituras para el que le gusta ponerle título a la enseñanza. Esta se llama Todos buscan lo suyo y no lo que es de Cristo. Está en el verso 2:21, Nuevo Testamento, carta a los Filipenses de parte del apóstol Pablo. Para ponerlos un poco en contexto, ya que va a ser una enseñanza de solo un versículo, Filipenses 2:21, de ahí no nos vamos a mover. Quiero decirles que Pablo quiere enviar a la iglesia de Filipos a su discípulo Timoteo, sí, el mismo para el que se escribe la primera carta de Timoteo y la segunda carta de Timoteo, para que él traiga información actualizada. Pablo piensa que hay mucho predicador que predica con objetivos incorrectos. Cualquier cosa parecida a la actualidad es mera coincidencia. Y para predicar se ocupa un corazón que tiene en mente una sola cosa, que es hacer la voluntad de Papá Dios. Esto no significa que en Roma no hubiese predicadores legítimos, sino que no había nadie con la capacidad que Pablo requería para esta labor. El carácter de Timoteo ha superado la prueba y como resultado es aprobado. Pablo está esperando una resolución respecto a su encarcelamiento, si es que lo van a encarcelar más o si es que por fin le van a dar su merecida libertad. Pablo enviará a Timoteo cuando esa resolución se dé. Y efectivamente, poco tiempo después Pablo es liberado, pero previamente les envía a Epafrodito, que es un hermano que llevó la ofrenda de amor de los filipenses a Pablo cuando estaba en Roma, al que Pablo elogia por su don de servicio. Ya saben ustedes que en muchas comunidades hay gentes que tienen un don que Dios les dio, que es el don de servir. Entonces, este Epafrodito lo tenía y Pablo relata que Epafrodito estuvo muy enfermo, casi muere, dice también en esta misma lectura de Filipenses, capítulo 2. Y en apariencia, los exégetas han llegado a decir que Epafrodito enfermó por exceso de trabajo, por llevar la carga ministerial principalmente. Entonces, todas las cosas en exceso, ¿verdad? No convienen. Hay que pedirle a Dios sabiduría, sabiduría al momento de trabajar, cuánto trabajo, cuánto es el tiempo de reposo que necesitamos. ¿Ah? Hay que tener sabiduría para no llegar a saturar nuestro sistema, ya sea nervioso o la parte nutricional o la parte del sistema nervioso central que requiere de unas horas de sueño, ¿verdad? Entonces, Pablo dice que si Epafrodito hubiese muerto, hubiera sido de gran pérdida para la iglesia y para él en lo personal. Inicialmente Pablo, según a Romanos 15:24, había planeado que si lo dejaban salir de la cárcel iba a ir a Roma. Pero luego que él sale, no se va a lo que él había planificado, que también incluía a España, sino que toma, según Timoteo 1:3, la ruta de la iglesia de Filipos, visita unas iglesias por ahí y otras al este, siendo finalmente arrestado 5 años después, llevado a Roma ahora sí y ejecutado, ¿verdad? Entonces les dije que la enseñanza de hoy estaba en Filipenses 2:21, con gusto leo para ustedes. Usted puede buscarlo en su dispositivo o en el sagrado libro que usted tiene allá en casa. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Entonces, vemos que muchas veces puede haber ahí una vértice de caminos. Una cosa es lo mío propio y otra cosa es lo que es de Cristo Jesús.
Usted como ministro debe estar siempre en lo que es de Cristo Jesús. No en lo que piensa fulano, no en lo que piensa fulanito, no en lo que el otro opina, sino que en lo que es de Cristo Jesús. ¿Y cómo sabemos lo que es de Cristo Jesús? Bueno, porque la persona que está en lo que es de Cristo Jesús, la voluntad de Cristo Jesús hace. Los mandamientos del maestro cumple sus mandatos, cumple sus preceptos, cumple sus estatutos. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. Si usted tiene odio contra su hermano, dice Juan, es un homicida. Usted oye con sabiduría, habla con sabiduría. Usted es una persona que pone sus pies en las huellas que el maestro nos dejó para que caminemos. Si usted en el pasado ha oído una enseñanza como estas y hizo una oración diciendo que aceptaba a Cristo como su Señor y Salvador y ha cumplido a cabalidad esto, le felicito. Siga haciéndolo. Pero si nunca ha oído una enseñanza como estas, o cuando hizo la oración de fe, que se llama, no ha tenido el camino requerido, ¿verdad? La senda deseada, entonces hoy es un buen día. Ayer ya pasó, nada podemos hacer con el ayer. Mañana es incierto, ni yo ni ustedes sabemos si mañana despertaremos y veamos el nuevo sol. Así es que entonces, si usted quiere volver a la amistad con Cristo, o si usted desea por primera vez recibir a Cristo como su Señor y Salvador, diga ahí conmigo donde usted se encuentra: Padre de la gloria, yo reconozco que de tal manera ama usted al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Yo a partir de hoy quiero ser un agente de cambio para mi propia vida, para mi entorno familiar, para mi entorno laboral, para mi barrio, para mi país y para cualquier lugar donde usted me lleve. Vea este ejemplo de Pablo. Pablo preso, Pablo enfermo, Pablo en embarcaciones, Pablo en caminatas de kilómetros. Siempre estuvo tenazmente al servicio del Dios eterno. Hay un asunto con Pablo que quisiera tocar. Pablo, cuando no había tenido su encuentro con Dios, él era un tipo bien apegado a lo que le enseñó Gamaliel, que fue su maestro. Él pedía cartas a la sinagoga, a los sacerdotes, y él perseguía a los cristianos. Le importaba si eran hombres, le importaba si eran mujeres. El hombre los llevaba presos. Estuvo durante el martirio de Esteban, el segundo mártir para mí del cristianismo, el primero Cristo Jesús. Y ya ustedes saben, en la actualidad tenemos una situación que las personas que están en el mundo y le donan al casino con su ludopatía, y le donan a la cantina con su pagadera de cuentas, hasta invitando a los otros que están alrededor de ellos, y la persona que está visitando los clubes nocturnos, donde también hay alto consumo de dinero, por consumo también de drogas, y también por especialidades que ofrecen ahí para la inmoralidad. Las personas que gustan de relaciones con personas del mismo sexo, lo cual es totalmente antibíblico. También eso les genera gastos económicos, porque muchas veces, porque quieren estar con alguien más joven o cosas de este tipo, pues tienen que aportar unas cantidades grandes de dinero. Pero cuando vienen a Cristo, no se traen esa generosidad que tenían en el casino, en la cantina, en el nightclub, en el hotel, en el motel. Cuando eran glotones, ¿cuánto pagaban de cuentas? Pero cuando vienen a Cristo, bueno, yo por lo menos tengo muchísimos años de estar en Cristo y nunca he tenido la experiencia de que cuando pasan recogiendo la ofrenda, alguien de la banca diga: un momentico, usted no ofrende, yo voy a ofrendar por usted. Y que cuando pasa el de la bolsita del diezmo, le diga: no, pero devuélvase porque quiero dar otra vez. ¿Ves? Entonces, he tenido la experiencia de personas que se desgalillan, canten o no canten bien,
cantando música que lo que hace es automaldecirlos por las cosas que están diciendo en sus cánticos. Pero cuando están en la iglesia, la misma carne no les deja cantar una alabanza al Dios Todopoderoso, al sublime, a esa sublime gracia que nos alcanzó. Y así les puedo dar infinidad de ejemplos. Pero Pablo, ese hombre que fue tan insistente en perseguir al cristianismo, cuando él tiene el encuentro con Cristo, él es una persona que esa misma insistencia se la trae al cristianismo. ¿Cómo que no? En el primer viaje se movió 10.000 kilómetros. Y ahí no había Boeing, ahí no había supersónico, ahí no había 747. Ahí eran unas embarcaciones que, ayúdenme a decir, en unos puertos de mala muerte. Lo picaban culebras, lo apedreaban. Se mueve 10.000 kilómetros y solo le habla a una mujer, a Lidia, la que teñía telas. Hablarle a una mujer, con el respeto que las mujeres que me escuchan merecen, pues equivalía en aquel momento a no haberle hablado a nadie. Y esta mujer era viuda, entonces doblemente a nadie. Porque el que tenía voz y voto era el varón. Afortunadamente, pues estas cosas han cambiado. Pero Pablo nunca cejó de llevar la luz del evangelio. Así que le insto a usted a que también persevere en esta gracia tan linda que nos ha alcanzado a usted y a mí. Le bendigo para salvación.